los muros veré caer. Hola, es un gusto otra vez estar aquí con ustedes en este tiempo de conexión juntos. Me da mucho gusto también pues el compartir con ustedes también lo que Dios nos está hablando. Toma unos minutos y dile: Señor, santo es tu nombre por siempre. Hoy, mi Dios, estamos listos delante de tu presencia para escuchar, Señor, tu palabra, para escuchar, Señor, lo que hay en lo que está escrito, Señor, que nos ayuda a ser mejores, mi Dios. Hoy ven tú, Señor, te pido que tú visites cada hogar, mi Dios, que está conectado a la distancia, en su hogar, en el trabajo, en donde sea que tu iglesia esté conectada, mi Dios. Yo te pido que tu presencia, que tu espíritu esté ahí con ellos. Y seas tú, mi Dios, el que hable a cada uno de los corazones. Y seas tú, mi Dios, el que entre en lo más profundo de nuestro corazón, transformándolo con tu palabra. Este tiempo es tuyo, mi Dios, y hoy queremos escuchar tus palabras. Amén. Y me gustaría que me acompañaras a Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Fíjense que en la semana estaba viendo un artículo científico en donde decía que una persona, un estudioso, se dedicó a leer pues la Biblia a lo largo de mucho tiempo para comparar versiones, manuscritos, etcétera, ¿no? Entonces este hombre científico leyó pues toda la Biblia, ¿no? Pero ¿sabes lo que se me hace sorprendente? Es que una persona pues no creyente tuvo el deseo de leer la Biblia. O sea, como en este caso que te cuento, que fue un científico que se dedicó a leer pues la Biblia y a estudiarla sin ser realmente un creyente, ¿no? Y sabes, así como este hombre no creyente, hay muchas personas que también a lo largo y ancho del mundo, del planeta, han tenido algún contacto con la Biblia y la han leído. Y sabes, hay un dato bien curioso. Fíjate que la Biblia se ganó el récord Guinness por ser el libro más distribuido de toda la historia. Se ganó ese récord. Sí conocen, ¿no? Que pues los récord Guinness ahí pues se registran, ¿no? Todos los cuando rebasas, ¿no? Un récord, ¿no? de cualquier tema. Y en este caso pues la Biblia pues fue acreedora pues a este reconocimiento por haber traspasado el número de copias, que dicen que por ahí que son aproximadamente 5,000 millones de copias las que se han distribuido de la Biblia. Y pongámonos a pensar, ¿no? O sea, son 5,000 millones de copias las que se han distribuido de la Biblia, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas creen que realmente, además de leerla, o sea, porque hay un gran número de personas que sí la lee, que además de leerla, pongan en práctica la palabra, que pongan en práctica lo que está escrito? Yo, la verdad, me pongo a pensar y digo, pues yo creo que realmente es muy poca gente la que la lee, pero además también la que pues la lleva a la práctica, ¿no? Y sabes, justamente el versículo que leímos ahorita, la verdad es fuerte. Si te das cuenta, es fuerte, porque nos habla acerca de una realidad entre pues solamente escuchar o leer, ¿no? La palabra,
pero es muy fuerte porque no es lo mismo leerla o escucharla que ponerlo en práctica, ¿no? No es lo mismo. Y es que si te pones a pensar, si tú analizas, hay a muchas personas que sí les gusta leer la Biblia o les gusta escucharla, ¿no? También. Porque pues dicen, ay, pues es que es bonita, me ayuda a pasar el tiempo, me ayuda a relajarme, ¿no? Me gustan los versículos, me gustan las historias, me gustan las parábolas, ¿no? Me gustan los hechos que pues están ahí en la Biblia. Y muchas personas hay así, que solamente pues les gusta, ¿no? La palabra. Pero ya cuando se trata de llevarla a la práctica, es cuando ya a la gente le cuesta un poco de trabajo y no lo hace. Pero sabes, este versículo que leímos nos recuerda que es de verdad muy importante, pero de verdad muy importante ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, pues nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Pues pudiéramos a lo mejor engañar pues a nuestra familia, ¿no? Como con una apariencia de que pues leemos y practicamos la Biblia, o a los que nos rodean. Pudiéramos engañarlos, ¿no? Y a los que nos rodean. Pero aquí nos dice esto que leímos, que lo que realmente estamos haciendo es que nos estamos engañando a nosotros mismos si no la ponemos en práctica. Así que sabes que en este momento, o sea, ponte a reflexionar y hoy quiero recordarte a través de la palabra que no nada más se trata de escuchar y leer la palabra, sino también es importante ponerla en práctica. ¿Y por qué crees que sea importante poner en práctica la palabra de Dios? ¿Por qué? A ver, tómate ahí un segundito para pensar por qué crees que sea importante poner en práctica la palabra de Dios. Y sabes, primeramente hay que poner en práctica la palabra de Dios porque la palabra de Dios es perfecta. Su palabra es perfecta. En la palabra de Dios hay perfección. Y sí, o sea, esto es una realidad. En la palabra de Dios hay perfección. Es perfecta en todos los sentidos y es capaz de transformar la vida de las personas. Y sabes, la segunda razón por la que necesitas poner en práctica la palabra es porque en la palabra del Señor hay dirección para nuestra vida también en todos los aspectos. Y pues si también te has dado cuenta, muchas personas actualmente en sus vidas hay queja, hay como una inconformidad, un malestar, ¿no? Por no tener una dirección, un rumbo en su vida, de no saber cómo actuar ante X o Y situación. Pero sabes, la palabra de Dios de verdad que nos da dirección a nuestra vida y nos ayuda a saber cómo actuar ante diferentes situaciones que se nos presentan. Por eso en estos minutos que tenemos, de verdad es que es bien importante que tú reflexiones en los versículos que vamos a ver, porque de verdad hoy el Señor quiere recordarnos que es bien importante poner en práctica su palabra. Porque al ponerla en práctica, además, como te decía, encontramos dirección, también encontramos bendición, y ahorita lo vamos a ver. Ahora quisiera que me acompañaras a 2 de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, del versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y sabes, si te das cuenta, en esto que leímos, nos enseña 5 cosas. La número 1 es que primeramente pues reafirmamos que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Y lo segundo que nos enseña es que su palabra es verdad. Y que también, como tercer punto, lo que está escrito también nos ayuda a ver qué es lo que está mal con nuestra vida. Y también otro cuarto punto que nos enseña es que nos corrige también cuando nos equivocamos y nos enseña lo correcto.
Y como quinta enseñanza que también nos deja este versículo, es que la palabra de Dios también nos prepara y nos capacita para toda buena obra, para hacer el bien prácticamente, ¿no? Y sabes, esto que acabamos de leer, la verdad es que es oro puro. Lo que nos enseña la palabra de Dios es oro puro. Pero ¿sabes una cosa? Aquí es donde viene el pero. ¿Cómo es que tú vas a saber que lo que está ahí escrito es verdad? ¿Cómo vas a saber lo que está mal en tu vida? ¿Cómo también vas a poder corregir pues tu camino? ¿Cómo vas a saber qué es lo correcto si pues solamente le das una ojeada pues a la Biblia, ¿no? Y eso pues si la llegas a abrir, ¿no? Porque muchas veces hay muchas personas, muchos creyentes de muchos años también, que ni siquiera la abren, y pues a lo mejor le dan una ojeada y ya no, y te digo, hoy muchas veces ni siquiera abren su Biblia, ¿no? Y muchos nada más se conforman con lo poco que llegan a escuchar, ¿no? Y de verdad, créeme que de esta forma, nada más dándole ahí una que otra ojeada y medio escuchando, realmente así nunca vas a conocer la palabra del Señor a profundidad. Así no, porque así no funciona. Y lo que pasa a continuación es que tú te estás perdiendo de toda esa instrucción, de toda esa corrección en tu vida. Te lo estás perdiendo. Pero sabes, Dios es tan bueno que todo el tiempo nos recuerda a través de su palabra, y hoy no es la excepción. Hoy nos está recordando que es momento de poner en práctica también su palabra y conocer más de su palabra. Y hacer lo que tengamos que hacer. A veces es importante también hacer cambios en nuestra vida, o sea, de qué cosas nos están quitando tiempo también para estudiar, para aprender de la palabra de Dios, para pasar un poco más de tiempo con Dios. Es momento de darnos cuenta en qué estamos también invirtiendo nuestro tiempo, ¿no? O más bien en qué estamos gastando el tiempo, si fuera el caso, para que nos demos cuenta y cambiemos esa situación y busquemos formar nuevos hábitos. Y sabes, en la escuela decía, ¿no? Que cada quien tiene su forma de aprender, ¿no? A lo mejor unos de una forma, otros de otra forma. Y solamente tú conoces cuál es la mejor forma en la que tú puedes aprender. Tú te conoces cómo es la mejor manera en la que tú puedes aprender. Si a lo mejor eres visual o qué sé yo, ¿no? Como te digo, como decían en la escuela, algunos son visuales, otros son más didácticos. Tú te conoces, tú sabes cuál es la mejor forma en la que tú puedes aprender. Pero sabes, esto que te estoy diciendo, el punto es que te des cuenta cuál es tu forma de aprender para que lo apliques también y puedas estudiar la palabra de Dios. Y sabes, a muchas personas, pues a lo mejor les funciona escribir un versículo todos los días en un papelito, a lo mejor ponerlo como su protector de pantalla, o hacer a lo mejor un gran cartel, ¿no? Con la palabra de Dios, ¿no? A lo mejor a muchas personas así les funciona el estudiarla, el aprenderla. A lo mejor a algunas otras personas les funciona también el tener una aplicación en su celular y tener un plan de lectura pues todos los días. A muchos también les funciona tener la Biblia en papel, ¿no? Como tradicional. Y le ponen notitas a un lado, les gusta remarcar, ¿no? Y así tienen su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Marcadita, con notas. A muchos de esa forma les funciona el estudiar la palabra, ¿no? A muchos también les funciona pues reunirse a lo mejor con su pareja, con algún amigo, en alguna célula y pues estudiar juntos, ¿no? También la palabra de Dios. A muchos les funciona también pues el leerla en voz alta. Y pues digo, o sea, ahorita que te estoy mencionando esto son solamente formas como en las que algunas personas estudian la palabra, ¿no? Y hay tantas formas en las que se pueden estudiar, ¿no? Pero lo que sí necesitas tener en mente es que además de conocerte de qué forma aprendes, para que puedas aplicarlo también y estudiar la palabra, necesitas ser inteligente en el tiempo que vas a también destinar para estudiar la Biblia. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, si por las mañanas dices, ay, tengo tiempo ahorita en la mañana y
quiero leer un rato la Biblia, quiero estudiarla, ¿no? Si a lo mejor cuando comienzas a leer la palabra del Señor en la mañana, pues ya te está dando sueño, ya te estás durmiendo, pues a lo mejor no es el mejor momento para que estudies la palabra, ¿no? Por eso te digo que seas inteligente en la manera y en el tiempo en el que vas a estudiar la palabra. Entonces, pues si sabes que en la mañana te da sueño, lo que sea, se te cierran los ojos, pues a lo mejor la mañana no es el mejor momento para estudiar la palabra, ¿no? Te estoy dando un ejemplo. A lo mejor puedes probar, no sé, en la tarde cuando te sientas un poco más despierto, ¿no? Y también, por ejemplo, si te distraes fácil, ¿no? No te vas a ir a meter a un lugar a intentar estudiar la palabra que está lleno de distracciones, porque pues te conoces y sabes que te distraes fácil, ¿no? En ese caso, si sabes que te distraes fácil, lo conveniente sería ir a un lugar en donde pudieras tener un poco más de privacidad para poder estudiar la palabra sin ningún tipo de distracción, ¿no? O sea, el punto es que realmente busques la forma de conocer la palabra de Dios, ¿no? Te decía, o sea, busca, tú sabes cómo es la manera en la que se te facilita aprender y tú sabes cuál es el momento pues adecuado, ¿no? En tu día a día. Y también sabes, cuando sea el momento de que vayas a estudiar la palabra, cuando sea el momento en que vayas a tener ese momento, no olvides de pedir sabiduría a Dios y que el Espíritu de toda verdad te guíe. Que pídele en ese momento cuando vayas a leer tu Biblia, dile: Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a aprender el día de hoy lo que tú quieres que aprenda, ayúdame a aplicar tu palabra. En ese momento que aproveches para estudiar tu Biblia, no dejes a un lado la oración, sino también en ese momento pues pídele ayuda a Dios, pídele sabiduría y pídele dirección al Espíritu Santo, que es quien realmente nos enseña y nos capacita. Y como te decía, o sea, no nada más es leer por leer, sino también es bien importante que reflexiones, o sea, cada versículo, cada palabra que tú estés leyendo también, las reflexiones y incluso también tratar de memorizarla y repasarlo en tu mente, porque eso te va a ayudar también cuando estés pasando un momento difícil. Y también cuando estés estudiando la palabra, contrasta tu comportamiento. ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Y cómo dice la palabra que debería de comportarme? Contrasta tu comportamiento con cada versículo que leas. Y verás que al conocer más y más la palabra, tú solito te vas a ir dando cuenta, número uno, pues de lo que es verdadero y de lo que estás haciendo mal, de los errores que estás cometiendo. Y lo mejor de todo es que al darte cuenta de estos errores vas a poder corregir el camino. Y sabes, ahora que pues una vez que hayas hecho todos estos cambios, que la busques más profundo, que busques un momento de oración, que busques que Dios te dé sabiduría, te guíe y te enseñe, y cuando la estés poniendo en práctica, quiero compartirte ahora también cómo es que el Señor ve a una persona que está poniendo en práctica su palabra. Y es algo muy bonito. Y mira, ahora quisiera que leyeras conmigo Juan 8:31. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Y mira, lee conmigo. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí podemos ver como, pues entre líneas, a dos tipos de personas, ¿no? Una persona que no permanece en la palabra del Señor es alguien a quien la palabra, pues a lo mejor le entró por un oído, le salió por el otro, ¿no? O a lo mejor también, ¿no? Le entró por un ojo y le salió por el otro. O sea que alguien así, que le entra y le sale, no es realmente un verdadero discípulo, porque no la está atesorando en su corazón y mucho menos, pues la está poniendo en práctica. Pero sabes, un creyente que permanece en su palabra,
que ha creído en su palabra, que permanece, que la guarda en su corazón, la medita, la practica, así el Señor lo va a ver como un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo. Y así es, iglesia, o sea, cuando tú y yo ponemos en práctica cada palabra del Señor, cuando la guardamos en nuestro corazón, cuando la atesoramos, cuando la hacemos, cuando la practicamos, realmente ante los ojos del Señor somos un verdadero discípulo. Ahora quisiera que leyeras conmigo Lucas 11:28. Pero ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 11:28. Y mira, dice así: Jesús respondió: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Fíjate, aún es más bendito todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y sabes, aquí cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, tú y yo encontramos bendición. Y sabes, cuando yo leía este texto, pues me ponía a pensar, ¿no? Somos benditos por poner en práctica algo que deberíamos de estar haciendo por nuestro bien. Me ponía a pensar y se me venía a la mente igual así como, pues como un ejemplo, ¿no? Es como cuando alguien pues tiene pues, cierta enfermedad, ¿no? Y va al médico pues para que le den ciertas instrucciones, ¿no? Y una persona que tiene la intención de mejorar su salud, pues va a seguir las indicaciones del médico, va a cumplir las palabras del médico porque le van a ayudar a mejorar su salud. Y normalmente pues una persona que está en esa situación de enfermedad pues no ve las palabras del médico, ¿no? Como una imposición o como una obligación, ¿no? Sino como unas palabras que le van a ayudar pues a mejorar su condición, a mejorar su salud. Y sabes, a muchas personas así les pasa, que muchos ven como la palabra del Señor, el cumplir la palabra del Señor, el ponerla en práctica, la ven como una obligación, como una imposición. Muchas personas tristemente la ven así, como una imposición, como algo que tengo que hacer. Cuando realmente es algo que deberíamos estar haciendo simplemente porque es para nuestro bien. Es para nuestro bien. O sea, yo lo contrastaba con este ejemplo que te digo. La palabra de Dios, cuando la llevamos a cabo, es para nuestro bien. Y sabes, me sorprende cómo es el Señor tan bueno que aun cuando la misma palabra es para nuestro bien, cuando la cumplimos también Él nos bendice. Hallamos bendición en Él. La verdad me sorprende muchísimo esto del Señor, que con el simple hecho de cumplir su palabra ya es bendición. Tenemos bendición en nuestra vida, pero adicional también Él nos bendice. Y mira, ahora acompáñame a leer Mateo 7. Vamos a leer del 24 al 26. Esta historia pues igual también ya la has escuchado, ¿no? Pero vamos a leerlo juntos. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. El que sigue: aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre el lecho de una roca. Y el 26 nos dice: sin embargo, escucha esto, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Y aquí otra vez volvemos a ver un contraste entre una persona que pone en prácticas las palabras del Señor y otra persona que no la pone en práctica. La persona que la pone en práctica se le considera como una persona prudente o sabia también, y la otra
persona que no la pone en práctica se le considera como una persona insensata o necia, también dicen algunas traducciones. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos platicado hasta ahorita, cuando tú pones en práctica la palabra del Señor, el Señor te ve como un verdadero discípulo. Cuando tú la pones en práctica, el Señor te ve como un verdadero discípulo. Además de que al cumplir su palabra, tú hallas bendición para tu vida. Y además el Señor nos considera como sabios y prudentes. Pero también, por el otro lado, cuando no la pones en práctica, el Señor no te ve como un verdadero discípulo, ¿eh? No te ve así, no te ve como un discípulo. Ni tampoco hay en tu vida bendición. Y eres considerado como un necio e insensato. ¿Puedes creerlo? Lo que nos trae el no cumplir la palabra del Señor. Por eso, ¿sabes? Hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo quieres ser visto ante los ojos de Dios? ¿Como un verdadero discípulo o como un necio, como un insensato que no cumple la palabra? Y sabes, es momento de que de ahora en adelante conozcas más de la palabra y la pongas en práctica todos tus días, porque es lo mejor para tu vida. Y ya nada más, vamos a leer Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Aquí está también un resumen de todo lo que hemos visto. De día y de noche medita en su palabra y asegúrate de que la estés poniendo en práctica y que estés obedeciéndola. No por una obligación ni por una imposición, sino porque realmente es algo que va a traer bendición a tu vida, también como lo estamos viendo aquí. Cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias porque a través de tu palabra yo he podido ver que tú, mi Dios, quieres bendición para nuestra vida, pero también esa la hallamos cuando ponemos en práctica tu palabra, mi Dios. Queremos ser considerados esos verdaderos discípulos. Queremos poner en práctica tu palabra, mi Dios, para que tú nos veas, mi Dios, como unas personas prudentes, mi Dios, y que podamos también ser de bendición para nuestra familia y para los que nos rodean, mi Dios. Hoy yo te pido, mi Dios, que a tu iglesia que está conectada, Señor, tú la ayudes día a día, Señor, y que pongas en ellos también una hambre de conocer más de tu palabra. Tú también díselo, amigo. Dile: yo también tengo hambre de ti, Señor. Yo quiero conocer más de tu palabra, para que día a día, mi Dios, ellos puedan, Señor, ser, mi Dios, alimentados por ti, por la fuente. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te damos gracias por tu palabra, mi Dios, porque tu palabra es perfecta y nos instruye en todos los días de nuestra vida. Te damos gracias. Amén.